Saludos en Cristo Jesús a todos los hermanos y amigos que están con nosotros en Investigando las Escrituras. Esperamos que el Dios de la paciencia y de la consolación sea una vez más con nosotros en esta ocasión. Mi nombre es Gil Montaña, soy miembro de la Iglesia de Cristo. Y vamos entonces, hermanos, a comenzar, y amigos, a seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios. Quiero aprovechar este tiempo, hermanos, de tormentas, de huracanes, y hablar un poquito acerca de esto. ¿Cuántos ya estamos listos, hermanos, para las posibles tormentas o los posibles huracanes? Vamos a buscar en la palabra, hermanos y amigos, en la lectura en Mateo 8, 22 al 27. Mateo 8, 22 al 27, donde vamos a ver que aún los vientos y el mar le obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, en el versículo 22, Jesucristo dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Fíjense, hermanos, lo primero que vemos aquí es que Jesucristo dice en el versículo 22, sígueme. Y el versículo 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros, amigos y hermanos, familiares, cuántos estamos siguiendo a Jesús? ¿Es ya usted un discípulo de Jesucristo? Y yo espero que todos hayamos podido decir amén, aunque acepto que es muy difícil que sea que todos hayan podido decir amén, porque no todos estamos siguiendo a Jesucristo. ¿Cuál es el primer propósito? ¿Cuál fue el primer propósito para el cual Jesucristo nos llamó? Fíjense, hermano, cuando vamos a Mateo capítulo 4, versículo 19, Jesucristo les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el propósito, hermanos, para el cual Jesucristo nos llama. Él quiere que nosotros seamos salvos, pero Él no quiere que nos quedemos ahí. Él quiere que entonces nosotros podamos ayudar a otras personas, pescar a otras almas para Cristo. ¿Cuántas personas, cuántas almas hemos pescado para Cristo? Quizá decimos, bueno, ninguno, ni siquiera yo estoy en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cuál debe ser entonces nuestra prioridad? Si nosotros no pertenecemos a la iglesia, si nosotros no hemos ayudado a nadie, no hemos pescado a nadie para traerlo a Cristo, ¿qué debemos hacer? Primero tenemos que empezar por nosotros mismos, hermanos y amigos. Primero debe venir tú, primero debo ir yo, para luego yo poder, para luego usted poder ayudar a su familia, a su casa, para ir a Cristo. Cuando pensamos en las palabras de Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, lo primero que debemos pensar es, debemos empezar en mi casa. Mucha gente se enfoca en ir a predicar a otros lugares, se enfocan en predicar en otras iglesias, pero sin embargo abandonan su familia, no se ocupan, no procuran porque los de su casa, perdón, sean salvos. Y esa debe ser, hermanos y amigos, nuestra prioridad, empezar con nosotros. Si no encuentran una iglesia o ya no confías en los pastores y los predicadores porque no siguen la palabra de Dios, ya tuviste malas experiencias, te engañaron. Yo te recomiendo que debes empezar entonces en tu casa y debes empezar por ti. Porque cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios, no podremos ir con ninguna justificación ni ninguna excusa, decir, yo no obedecí tu palabra porque me engañaron unos falsos predicadores, unos falsos pastores. Yo no creo en religiosos. Está bien, no crean religiosos, pero eso no quita de que nuestra responsabilidad como cabeza del hogar, necesitamos empezar con nosotros mismos. Necesitamos empezar
con nuestra propia persona para luego ayudar a aquellos que viven en mi casa. Por ejemplo, en el tiempo del apóstol Pablo, en una ocasión cuando ellos estaban predicando y andaba con otro siervo de Dios que se llamaba Silas, fueron presos, fueron encarcelados. Y cuando estaban en la cárcel, carcelero se quedó dormido y ellos estaban orando y cantando. Se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron y cuando el hombre se despertó se quería matar, sacó su espada y se quería matar. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16 y ahí está toda la historia. Pero vamos a leer el versículo 30 al 33 para que veamos un poco. Y dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma noche, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esta escritura, hermano, muchas veces la escuchamos y nos dicen, cree en el Señor Jesucristo y tu casa será salvada. Pero realmente aquí nos enseña la palabra que los de su casa también escucharon la predicación. Los de su casa también obedecieron y fueron bautizados. Así que esta promesa realmente se lleva a cabo cuando nosotros escuchamos y obedecemos la palabra. ¿Y qué es lo que nos enseña esta palabra que acabamos de leer? Esa promesa, si yo obedezco a Jesucristo de todo corazón y yo soy buen ejemplo para mis hijos, para mi esposa, y con el amor de Jesucristo, Dios me va a ayudar a ganarlos para Cristo. Pero primero tengo que venir yo a los pies del Señor Jesucristo. Fíjense, cuando Jesucristo nos dijo en Mateo 18, versículo 20, Jesucristo dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando nosotros conocemos, hermanos, la historia de la iglesia primitiva, a causa de la persecución, se tenían que esconder, se congregaban dos y tres. Y el propósito de nuestro Dios es que nosotros comencemos dentro de nuestra casa. A veces nos preguntamos, ¿debemos estar en una iglesia donde hay poca gente? ¿Estará la presencia de Dios ahí? Jesucristo nos dice, donde hayan dos o tres, allí voy a estar yo. Porque el propósito y el deseo de nuestro Dios es que comencemos con nuestra familia, con nuestra casa. Fíjense, en la carta a Filemón, la carta escribe el Pablo a Filemón, versículos 1 y 2, dice así, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Cuando Pablo escribe a hermanos, los hermanos tenían sus iglesias, la iglesia de Jesucristo, estaban en sus casas, porque no es el edificio, no es el building, como decimos acá en Estados Unidos, es la familia, la iglesia es la familia. Y donde hayan dos o tres congregados en el nombre de Jesucristo, allí va a estar Él. Así que lo primero que debemos hacer nosotros es seguir a Cristo. No podemos esperar de que aparezca una buena iglesia, aparezcan buenos predicadores para entonces ir y congregarme ahí. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad como cabeza de nuestro hogar, porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros como cabeza de nuestro hogar, como Dios le pidió cuenta a Adán cuando pecaron, no le pidió cuenta a Eva, le pidió cuenta a Adán. Así Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros que se supone que seamos la cabeza de nuestro hogar. Así que lo primero que debemos hacer es seguirle y después predicar su palabra. Cuando vemos entonces, hermanos, allá volviendo al versículo 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Nuestro Señor Jesucristo durmiendo. ¿Cómo es posible que Jesús dormía mientras las olas cubrían la barca? Y esto, hermanos, me acuerda
como cuando nosotros visitamos a un amigo y tiene uno de estos perros grandes. El perro nos quiere comer ladrando a todo lo que da. Y el dueño nos dice, no te preocupes, que no te va a pasar nada, no te preocupes que no te va a morder. Y nosotros no confiamos como quiera. Pero Él lo dice con una seguridad porque Él es el dueño. Y Jesucristo dormía porque Él es el creador de todas las cosas. Y nada se mueve sin la autorización y el permiso de nuestro Señor Jesucristo. Ni aun los demonios se mueven sin el permiso y la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Incluso todos los ángeles que están con Dios y todos los ángeles caídos, todo fue creado por medio de Jesucristo y para Él. Ya que ellos, una tercera parte de los ángeles, fueron echados del cielo porque abandonaron su propia morada. Eso es otro asunto, otro tema. Así que Jesucristo, hermano y amigos, tiene toda potestad sobre toda la creación. Versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que hacemos cuando dicen, amigos, qué es lo que hacemos cuando dicen que viene una tormenta? Ya está ahí llegando. Nos desesperamos, entramos en pánico, vamos al supermercado, ahí empezamos a comprar cosas que no, ni siquiera comemos en nuestra vida normal, común. Pero ahí entramos nosotros en ese desespero y empezamos a comprar cosas que no necesitamos, empezamos a pelear con otra gente por productos que queremos comprar y son pocos y nos volvemos locos comprando, hermanos y amigos, a última hora. A última hora vamos y queremos comprar y hacer todo lo que debimos haber hecho con tiempo, lo queremos hacer a última hora. Y pregunto, hermano y amigo, ¿alguna vez ha visto usted cuando dicen viene una tormenta, viene un huracán, alguna vez ha visto a usted una persona peleando en una fila porque están comprando la última Biblia? Es la última Biblia que queda y la quieren. Yo no he visto a nadie peleando por una Biblia, ninguna librería ni ningún sitio. Nadie pelea por una Biblia, pero por un pote de salchichas se enredan ahí a las bofetadas y pelean por comida, que la comida, ok, la necesitamos, pero no lo más importante que nosotros necesitamos buscar. ¿Desde cuándo, hermanos y amigos, hemos estado escuchando que Cristo viene por segunda ocasión? Eso lo estamos escuchando. Yo lo estoy escuchando desde que yo era un niño. Hebreos dice, capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo viene por segunda vez y no viene a ser crucificado otra vez. No viene, cuando Él venga, no va a ser con ninguna relación con los pecadores. Él va a venir a buscar los que le han obedecido, los que le esperamos. Nosotros, hermanos, nos preparamos para enfrentar tormentas, huracanes. Nos preparamos para no nos preparamos para no morir. Tratamos de no morir, ¿verdad? Por un contagio de estas enfermedades como el virus que está por ahí. Compramos mascarillas, usamos 2 y 3 mascarillas, usamos protectores, andamos con desinfectante, con alcohol. ¿Qué no hacemos nosotros? Peleamos, y digo peleamos, hablando de nosotros, los seres humanos aquí, por papel de baño, papel de toilet. ¿Qué es eso? Gente disfrazándose de ancianos para recibir vacuna. ¿Por qué? Porque no se quieren morir. Pagando vuelos carísimos viniendo de otros países aquí a Estados Unidos. ¿Para qué? Para recibir la vacuna. ¿Cuántas cosas no hacemos a última hora porque no queremos morir? ¿Qué preparativo estamos haciendo nosotros para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Fíjense, en Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo hablando, dice, versículos 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio,
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noé, solamente 8 personas se salvaron en aquel tiempo. Y dice Jesucristo que según ese tiempo así va a ser ahora. ¿Por qué? Porque dice, no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy en día, hermano, también hay muchos que no entienden, que no comprenden que Jesucristo viene por segunda ocasión y que es necesario que nosotros nos reconciliemos con Dios, porque va a venir un día terrible en el cual los hombres no quisieran haber estado en ese momento. Versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Si nos preocupamos y nos preparamos para que nuestra familia no sufra daños aquí o pérdidas de vida, con las tormentas, con los huracanes y hasta enfermedades, ¿cuánto más debemos nosotros ocuparnos y prepararnos para algo terrible y temible que jamás hombre haya podido ver en esta tierra, en este mundo? La venida de Cristo será terrible para aquellos que no lo obedecen. En Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27, dice así la palabra, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hermano, ¿estamos preparados nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Es importante prepararnos. Es importante cuidar a nuestra familia. Es importante y responsable cuidar a nuestros hijos. Pero más importante es ver que ellos puedan llegar al reino de los cielos. ¿De qué nos vale a nosotros? De que nuestra familia esté bien protegida aquí en esta tierra y que sigan viviendo en esta tierra sin arrepentirse, viviendo sin Cristo y al final tener una perdición eterna. Para terminar, hermanos y amigos, debemos seguir a Cristo, debemos predicar su palabra, debemos tratar de salvar a los nuestros. Vamos a preocuparnos por los nuestros. Si cada uno de nosotros nos preocupásemos por los de nuestra casa, hubiese muchas almas dentro del reino de Jesucristo. Pero pensamos que eso es responsabilidad de los predicadores y los pastores que tomaron cursos teológicos de estudios de Dios. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros como cabeza del hogar. Debemos seguir a Cristo, debemos predicar su palabra y estar preparados para su segunda venida, la cual será con todo poder y autoridad. Así que, hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros. Espero que la misericordia y el amor de nuestro Dios sea con todo y cada uno de ustedes y que ustedes y yo también podamos seguir escudriñando su palabra y acercándonos cada día más a nuestro Dios. Dios les bendiga. Pasen un buen día.